Buenas tardes, continuamos con el video anterior, lo habíamos dejado en la educación para el desarrollo y lo que implicaba el perfil del docente y también el perfil que se esperaba de los estudiantes dentro de este paradigma de la educación para el desarrollo o la educación durante el periodo desarrollista, ¿sí? Bueno, como ya vimos en las etapas anteriores, va a haber una expansión del sistema, va a seguir continuando, va a continuar esta expansión del sistema, va a ser algo sistemático por lo menos hasta la década de los 90, un poquito antes también, ya lo vamos a ver, pero esto implicó que, bueno, continuó la inversión en establecimientos, se amplió las plantas docentes y, por supuesto, también llegaban y acudían más estudiantes a las instituciones, ¿sí? Sobre todo en el nivel primario y en el nivel secundario. Sin embargo, esta situación que favorable no garantizaba necesariamente la permanencia de los estudiantes en el sistema y todavía existían altas tasas de abandono, en este caso también de ingreso tardío a los estudios, ¿no? Esto en parte, bueno, en parte por problemas estructurales de la propia economía y sociedad argentina, ¿no? Que hace difícil sostener los estudios a largo plazo algunas familias, pero también debido a la inestabilidad política del periodo y del propio desarrollo de la historia argentina, ¿no? Como ustedes saben, eh, hasta el 76 va a haber, bueno, desde el 55 hasta el 76 va a haber por lo menos 3 interrupciones militares más, ¿sí? Y lo que hace es que se discontinúe permanentemente la política educativa y la política en general también, ¿no? Lo cual hace muy difícil trazar una planificación a largo plazo, porque, bueno, hay interrupciones militares todo el tiempo, y, bueno, también hay interrupción, digamos, hay cambios de gobierno dentro de los propios golpes militares también, ¿no? Lo que, bueno, va a llevar a una inestabilidad política muy importante y donde la democracia va a ser más bien la excepción antes que la regla, ¿no? Entonces, esto lleva a diversas tensiones entre el Estado y la sociedad civil, que bueno, va a ser difícil trazar acuerdos generales sobre el rumbo de la política educativa. Acá vemos un ejemplo de esta tensión entre sociedad civil y el Estado, esto es durante el Onganiato, en el 66, 1966, lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos, donde fueron reprimidos estudiantes, y esto derivó en la renuncia de muchos docentes y también en lo que se conoció como la fuga de cerebros durante la década del 60, que tiene que ver con el exilio de muchos docentes frente al creciente autoritarismo y al control ideológico de las universidades, ¿no? Acá se nos fueron importantes personalidades, uno de ellos un premio Nobel, ¿no? Un futuro premio Nobel. Bueno, la política educativa, ¿no? Acá haciendo como una breve mención a los puntos más importantes. Durante el gobierno de Frondizi se fortaleció el sistema de lo que se llamaban universidades obreras durante el peronismo y se creó la Universidad Tecnológica Nacional. Como ustedes saben, la Universidad Tecnológica Nacional tiene una característica que es una universidad descentralizada, la primera, ¿no? Tiene distintas sedes en distintos lugares, si bien hay como una casa central, pero existen distintas provincias del país. Eh, por otro lado, la sanción de la ley 14.4373 o ley del estatuto docente, que bueno, avanzaba en conquistas laborales y sociales respecto a la identidad y a la posibilidad de sindicalización de los trabajadores docentes, ¿sí? Por otro lado, también quizá como un aspecto discutible acá, ¿no? Que tensionó por ahí las posiciones al interior de la educación, fueron los distintos intentos de transferir escuelas nacionales, ¿no? Escuelas de la famosa ley Laínez a los estados provinciales. Esto, si bien en un principio se intentó, por ejemplo, durante el gobierno de Frondizi, después se volvió atrás durante el gobierno de Ilia, el Onganiato iba a volver a intentar hacer la transferencia de casi 600 escuelas, ¿no? A la provincia de Buenos Aires y otras provincias de las nacionales, y también derogó por ahí la ley Laínez, lo cual bueno, sin duda fue problemático, y después se volvía de nuevo a reincorporar esas escuelas, y bueno, eran como avances y retrocesos que también era el clima de época y de gobierno, ¿no? Algo sí muy importante tiene que ver con la creación del CONICET, el INTA y el INTI.
El INTA y el INTI se crean en realidad un poquito antes, es decir, durante lo que se conoce como la autodenominada Revolución Libertadora, esto es el golpe del 55, el CONICET ya durante el gobierno de Frondizi, ¿no? Y va a ser muy importante porque va a ser justamente una agencia centralizada de investigación y desarrollo del conocimiento científico, que hasta el día de hoy estos tres existen, ¿no? El INTA y el INTI para tecnología agropecuaria y el INTI para tecnología industrial. Por otro lado, algo muy interesante que tiene que ver con la llegada del funcionalismo y de nuevas corrientes teóricas a la universidad es la apertura de nuevas carreras sociales como departamentos de sociología, de psicología, y acá no lo menciono, se me olvidó, pero también ciencias de la educación, ¿no? Se reemplaza la carrera de pedagogía por la carrera de ciencias de la educación. Bueno, el discurso universitario, el discurso desarrollista de esta época, va a encontrar fuertes afinidades con el funcionalismo norteamericano, ¿no? El funcionalismo que tiene su máxima expresión en algunos sociólogos de la década del 50 y del 60, incluso anteriores como Talcott Parsons, Robert Merton, ¿no? Va a ser muy fuerte la influencia no solo en las carreras sociales del funcionalismo, sino en general en toda la planificación educativa de la época. La carrera de ciencia de la educación obedece a esta idea, ¿no? Del ideal funcionalista de la planificación, de poder medir cuantitativamente cómo se iban logrando o no los objetivos. Realmente el funcionalismo, si bien tiene algunas consecuencias negativas, ¿no? En el sentido de que por ahí la rigidez de este tipo de teorías o paradigmas, por otro lado tiene algo muy importante que va a ser una expansión de las investigaciones empíricas como nunca durante toda esta época, ¿no? Bueno, en este contexto de reformas también se crea la editorial Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y otras editoriales también no universitarias y de otras universidades de provincias que tenían como objetivo esto, ¿no? Justo dentro de este paradigma desarrollista también que los libros lleguen a los distintos sectores sociales y abaratando sus costos y lanzando, bueno, tiradas masivas de distintas publicaciones. Por otro lado, en este periodo, también durante el gobierno de Frondizi, se aprueba la ley 14557, también llamada ley Domingo Arena, que tiene como objetivo que las universidades particulares, en este caso las universidades privadas no tanto, más las universidades católicas, puedan emitir títulos oficiales, ¿no? Lo cual fue muy resistido por el sector más cercano a las universidades nacionales, pero bueno, finalmente salió adelante esta ley. Progreso o liberación durante la década del 60, sobre todo la segunda parte de la década del 60, en medio de toda la convulsión mundial que había por el Mayo francés, acá también por lo que había sido el Cordobazo, el Viborazo en Rosario, también por lo que habían sido los levantamientos estudiantiles en México y en otros lugares del mundo. Bueno, y por supuesto también por la influencia de la Revolución Cubana durante la década del 60, hay como un clima de época de mucha convulsión social, de mucha radicalización de las ideas políticas también. Y bueno, esto choca mucho con los criterios de censura y de autoritarismo crecientes que despliega el gobierno de Onganía, no solo en la universidad, sino en toda la sociedad civil, ¿no? Entonces, esto lleva a un proceso de movilización muy activa, de radicalización de las ideas políticas, e incluso algo novedoso, que es que los sectores juveniles universitarios, por supuesto también obreros, pero universitarios, van a empezar a abrazar con alguna intensidad las ideas del peronismo y la posibilidad creciente del regreso de Perón al país, ¿no? Entonces, estos estudiantes universitarios que en la década del 50 habían estado totalmente enfrentados a la política peronista, en la década del 60-70 empieza un acercamiento creciente de las clases medias estudiantiles hacia el peronismo. Bueno, quizá el punto máximo de esta tensión entre progreso y liberación social va a ser el Cordobazo, ¿no? Donde estudiantes y obreros de la ciudad de Córdoba se van a encontrar en esa resistencia al onganiato. Bueno, en este contexto también van a surgir nuevas ideologías y nuevos posicionamientos pedagógicos. Va a ser muy importante la influencia del pedagogo, bueno, brasilero Paulo Freire,
que justamente planteaba también del estructuralismo latinoamericano, ¿no? Y de lo que es la teoría de la dependencia. No se puede entender tampoco los aportes de Freire sin toda la revolución que había en el campo intelectual en esta época. Bueno, la pedagogía de la liberación va a ser muy importante en este sentido, esta idea de educar para emancipar, ¿no? Culturalmente a la sociedad, de educar en la crítica, en la reflexión sobre las consecuencias del sistema, de la vida cotidiana. Esto, bueno, paralelo a lo que se conoce como la teoría de la dependencia, que dice, bueno, el desarrollo en realidad lo que garantiza o sigue garantizando es la supremacía de algunos países sobre otros, ¿verdad? Que el desarrollo no discute profundamente las relaciones de dependencia entre un país y otro. Por eso surge la teoría de la dependencia fuertemente en la década del 60, ¿no? Faleto, Cardoso, Celso Furtado, entre otros, ¿sí? Bueno, la universidad en este sentido participó activamente de las transformaciones sociales que permitiría luego, ya en el 73, el regreso del peronismo al poder luego de 18 años de proscripción, ¿sí? Bueno, ahí tenemos algunas fotitos de la juventud movilizada. Bueno, la educación en el peronismo, en el tercer gobierno peronista, ¿no? Esos 49 días que duró la primavera camporista y después el gobierno de Perón, que también duró muy poquito porque en julio del 74 el histórico líder fallecía, ¿no? Ya por creo que 83 años, no me acuerdo bien la edad, pero es muy mayor. Esta corta primavera camporista, si bien planteó cosas muy interesantes, ¿no? En la universidad, vinculadas a esta pedagogía de la liberación, a la idea de la independencia, del no al imperialismo, muy influida también por el clima de época, ¿no? Tuvo, bueno, una duración muy corta, es decir, muy interesante en términos de discusiones y de ideas, pero en términos de tiempo real para su maduración muy cortita, por esto que les cuento. Y que vuelve con el peronismo, con el tercer peronismo, vuelve la idea de la educación como un derecho social al servicio de la liberación nacional. Se plantea, por ejemplo, cuestiones muy interesantes como el problema del analfabetismo y del semianalfabetismo en los adultos, sobre todo, la expansión de los jardines materiales, la problemática de la actualización permanente de los docentes y los estudiantes era algo muy interesante. También la vinculación de la universidad con la sociedad durante el rectorado de Puiggrós, ¿no? el escritor y ensayista Puiggrós, en la Universidad de Buenos Aires, se llevan adelante cosas muy interesantes como, por ejemplo, campañas de acercamiento de las facultades de medicina o de odontología con la sociedad, donde los practicantes iban a los barrios a hacer justamente curaciones o a revisar la salud dental, etcétera, etcétera. Entonces estos fueron algunos de los ejes planteados por el nuevo gobierno, pero bueno, ustedes saben que la década del 70, si bien es una década de mucha expectativa y esperanza y ¿no? de mucha creencia en el porvenir y en la posibilidad de una revolución y una transformación social, bueno, también así fue su derrota, ¿no? Una derrota muy dura y que van a augurar los peores años de la historia argentina después ya con el golpe de Estado del 76. Entonces, si bien se trató justamente una primavera del pensamiento, de las ideas, de toda esta cuestión, fue eso, ¿no? Fue muy corta, realmente muy pocos meses en los que se pudieron discutir estos, cuando volvió de nuevo, o volvería el autoritarismo ya en su peor faceta, como nunca antes se había visto en la historia argentina, ya desplegando masivamente el terrorismo de Estado, la persecución y el terror a gran escala. Bueno, pero eso será un problema a abordar en una nueva clase. Por ahora terminamos aquí. Les deseo que tengan un buen fin de semana y mañana estaremos en la clase sincrónica para resolver cualquier duda o consulta que vayan teniendo. Bueno, les dejo un buen fin de semana y saludos.